Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga una vez más en el Día del Señor. Saludarles, darles un fuerte abrazo, decirles que Dios les bendiga mucho y una vez invitarles para que sigamos con el estudio del Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Es mucho lo que hemos aprendido de este capítulo 5, en el cual hemos visto las bienaventuranzas, el sermón del monte. En las bienaventuranzas, vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ira, Jesús y la ley, y hoy entramos a Jesús y el adulterio. Así que le invito para que tome su cuaderno, su lápiz, a los que les gusta tomar nota, y vayamos nuevamente a nuestro estudio consecutivo, expositivo del Evangelio de Mateo. Quiero invitarle para que abra la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, de los versículos 27 al 30. Hoy estaremos viendo el título que le da la Reina Valera, es Jesús y el adulterio. Pero tendríamos dos títulos más para darle este mensaje. Sería Jesús explica el séptimo y el décimo mandamiento, o podríamos hablar también cómo le importa a Jesús, que es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el matrimonio. Cómo Jesús vela por el matrimonio, tiene cuidado del matrimonio y por eso deja este mandamiento: no adulterarás. O sea, el objetivo de este mandamiento aquí en el Sermón del Monte es cuidar los matrimonios para que ellos con una orden no adulteren. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Cómo es el séptimo mandamiento: dice no adulterarás, y para ser un adúltero también quebrantaríamos el décimo mandamiento, que es la codicia, porque la codicia lleva al adulterio. Codiciar la mujer del prójimo lleva al adulterio. Eso es lo que estaremos aprendiendo en esta mañana con el favor de Dios. Así que le invito para que me acompañe en la lectura, Mateo capítulo 5, de los versículos 27 al 30. Dice la palabra de Dios: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Le invito para que oremos. Padre nuestro, creador de los cielos y la tierra, te damos gracias por tu gran misericordia y bondad, porque sabemos que es solo tu gracia la que nos permite usar de estos medios para el avance de tu reino. Señor, gracias por las diferentes iglesias, Señor, iglesias bíblicas que quieren avanzar tu reino a través de estos medios. Es lo que tú nos estás permitiendo hacer. Te ruego que bendigas la iglesia, Señor, que bendigas, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que sea dichoso, bienaventurado, feliz todo el que escucha, el que oye, el que lee estas palabras. Espíritu Santo, aplica y ayúdanos a interpretar y aplica estas verdades a nuestras vidas. Ayúdanos a través de estas enseñanzas a ser esa luz y sal que tú mandas que seamos. Que estas enseñanzas nos exhorten, nos animen, nos consuelen y nos ayuden a terminar una buena carrera. Te lo rogamos, te lo suplicamos, oh Dios, entendiendo que solo somos un vehículo en tu mano, solo somos un guante en tu mano. Úsanos conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien. Lo importante que es el matrimonio para Dios. Eso es lo que vamos a ver en este Sermón del Monte, en estos versículos. Tiene un segundo título: Jesús y el adulterio. Recordemos que Dios nos dio las leyes morales, civiles y ceremoniales para ayudarnos a amarle con todo el corazón. Muchos no entienden esto, pero es el objetivo cuando uno pone una protección para que un niño no se caiga. Eso es lo que hacen los mandamientos para uno, ser una protección para que nosotros no caigamos. Sin embargo, estas leyes fueron citadas inexactamente y aplicadas erróneamente. En el tiempo de Jesús, los líderes religiosos habían convertido la ley en una masa confusa de reglas y tradiciones. Ellos se regían más por las tradiciones, y por eso en Marcos capítulo 7 verso 9 les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. O sea, aquí cita la palabra: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando Jesús se refirió a una nueva forma de comprender la ley,
de Dios estaba llevando a la gente a su propósito original. No habló contra la ley en sí misma, sino contra los abusos y excesos a lo que ella estaba sujeta. Por ejemplo, hay personas que hacen una separación radical entre el tiempo de la ley y el tiempo de la gracia. O hay cristianos que piensan que estar en el Evangelio es algo que se opone a la ley moral de Dios, o sea, al Antiguo Testamento. La pregunta que te hago, amigo y hermano que me escuchas, joven que me escuchas, enseña esto las Escrituras. ¿Cuál fue la actitud de Cristo frente a la ley? Y lo vemos una y otra vez que Él va al Antiguo Testamento. Jesús no estaba dando una ley, ni estaba tampoco modificando la antigua. Él estaba explicando el verdadero significado de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Cristo estaba indicando que Él era el cumplimiento de la ley en todos sus aspectos. Cristo cumplió con la ley moral al mantenerse perfecto. Él cumplió con la ley ceremonial al ser la encarnación de todo lo que los tipos y los símbolos de la ley puntualizaron. En Él se ve el destello real de todas las figuras tipificas del Antiguo Testamento. Cristo también cumplió con la ley civil o judicial, personificando la justicia perfecta de Dios. Algunos grupos eran expertos en decir a los demás lo que debían hacer, pero pasaban por alto lo más importante de las leyes de Dios. Jesús clarificó que obedecer la ley de Dios era más importante que explicarla. Y es que es mucho más fácil estudiar la ley de Dios y es mucho más fácil decirle a otros que obedezcan que uno ponerla en práctica. Hermano, amigo, joven que me escucha, ¿cómo te va a ti en obediencia a Dios? ¿Cómo te va a ti obedeciendo la ley de Dios? Primera de Corintios, capítulo 6, verso 9, nos dice la palabra de Dios que ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros van a heredar el reino de los cielos. Hebreos capítulo 13, verso 4 también nos dice: honroso sea en todos el matrimonio. Por eso en este sermón y en este texto puntual vemos cómo Dios se preocupa por los matrimonios. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y vemos aquí un dictamen de juicio. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es increíble esta sentencia de juicio, porque es lo que vamos a ver y es lo que estamos viendo, cómo Dios termina en este texto, en los versículos 27, que nos dice que del 29 y el 30 nos dice que serán echados al infierno. Serán echados al infierno. Nosotros debemos ser muy distintos. Muy distintos. Debemos obedecer toda la ley de Dios. Y por ello le invito para que vayamos nuevamente a nuestro texto y empecemos por la gracia de Dios a explicar este mensaje. En el verso 28, capítulo 5 de Mateo, verso 28, nos dice la palabra de Dios: pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Recordemos que cuando Jesús dijo, pero yo os digo, Él no estaba aboliendo la ley ni agregando sus propias opiniones, aunque si alguien tuviera la autoridad para hacerlo sería Él, porque Él es Dios, Él es la segunda persona de la Trinidad. Más bien, estaba ofreciendo una explicación completa de por qué Dios hizo tal ley. La palabra griega que designa fornicación es porneia. Y la palabra griega para adulterio es mogeia. En el Nuevo Testamento, la palabra fornicación incluye cualquier actividad sexual
considerada por Dios como pecaminosa. Esa palabra porneia, de ahí viene pornografía. Y su significado específico de la cohabitación es la cohabitación de personas no casadas. Eso quiere decir porneia, cohabitación de personas no casadas. A continuación voy a dar una lista de los diferentes tipos de fornicación a los cuales hace referencia la palabra de Dios, la Biblia. Lo primero que vemos es la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Es casarse con más de un cónyuge. Lo segundo que vemos es la sodomía. La sodomía es la actividad sexual entre dos personas del mismo género. Lo tercero que vemos es el incesto. Es la actividad sexual entre dos personas de la misma familia. Lo cuarto que vemos es el adulterio. Es la actividad sexual con otra persona que no es el cónyuge. Lo quinto que vemos es la bestialidad. Es la actividad sexual con animales. Lo sexto que vemos es la masturbación. Es la autogratificación sexual. Y todo esto es aborrecido por Dios. Todo esto viene a quedar entre el ámbito de la porneia, de la fornicación. De modo que la palabra fornicación, como se utiliza en la Biblia, incluye cualquier actividad sexual que no sea relacionada o que no esté en relación ordenada por Dios entre un hombre y su mujer, su esposa legítima, o sea, casados. Hermano y amigo y joven que me escucha, perdemos la verdad o la verdadera intención de la palabra de Dios cuando leemos sus normas para la vida sin procurar comprender que las dio, sin procurar comprender por qué las dio. Y esto pasa cuando guardo una de las normas de Dios, pero paso por alto su verdadera intención. La ley del Antiguo Testamento dice que no se puede tener relaciones sexuales con otra persona que no sea su esposo, su esposa. Esto es lo que nos dice el mandamiento en Éxodo 20:14. Pero Jesús dijo que el deseo de tener relaciones sexuales con otra persona es adulterio mental y es pecado. Jesús enfatizó que si el acto es equivocado, también las intenciones. Ser fiel al cónyuge con el cuerpo y no con la mente es corromper la confianza que es vital para un matrimonio sólido. Jesús no está condenando el interés natural en el sexo opuesto ni el deseo sexual sano. Y es importante que me entienda esto. Jesús no condena el interés natural por el sexo opuesto ni el deseo sexual sano. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Fue el diseño de Dios dentro del jardín del Edén. Él está condenando el dejar deliberada y repetidamente que la mente se llene de fantasías que serían malas si se hicieran realidad. Algunos creen que si los pensamientos lujuriosos son pecado, dicen de una manera burlesca, ¿por qué no consumarlos de una vez? Y dicen que juzgue a Dios por lo que hice y no por lo que dejé de hacer. Pero amigo y hermano y joven que me escuchas, te daré razones por qué es peligroso pensar en estos sentidos. Lo primero que vemos es que esto sería excusar el pecado en vez de buscar una forma de evitarlo. Lo segundo que vemos es que esto destruye el matrimonio. Lo tercero que vemos es que es una rebelión deliberada contra la palabra de Dios. Y lo cuarto que vemos es que siempre hiere a otro, además y a uno mismo. Hermano, amigo, joven que me escuchas, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Es el séptimo mandamiento, pero luego se refirió al décimo, y que nos deja ver Éxodo 20:17. No codiciarás la mujer de tu prójimo, porque eso es lo que trae el adulterio. Cuando tú codicias la mujer de tu prójimo, ya eres un adúltero y quebrantas el séptimo mandamiento, quebrantas el décimo mandamiento, pero también quebrantas el séptimo mandamiento. El acto pecaminoso es más peligroso que el deseo pecaminoso y por eso no debe consumarse. Sin embargo, los deseos pecaminosos son igualmente dañinos a la virtud.
Y descuidarlos podría traer como consecuencia acciones erróneas y, hermano, lo más triste, un alejamiento de Dios. Mateo capítulo 5, el verso 29 nos dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y el versículo 30 nos dice: si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y vemos como Jesús nos repite aquí 2 veces infierno. El infierno es real y muchos creen que es algo de una broma. El infierno es un lugar que arde, un lugar eterno que arde. Y Jesús está dando aquí una sentencia de lo delicado que es desobedecer su palabra, que es desobedecerle a Él. Y es mejor perder de una manera metafórica una parte de nuestro cuerpo y no que todo sea echado al infierno. Él no está aquí motivando a que nos mutilemos el cuerpo, sino a que tomemos decisiones radicales, como estaremos viendo en el resto de la enseñanza. Una decisión radical, decirle no más al pecado. Amigo, joven que me escucha, hermano, hermana que me escucha, la victoria sobre los deseos del corazón deben ir acompañadas con ejercicios dolorosos, pero debe hacerse. Los mandamientos son dados para salvarnos de nuestros pecados. Todos nuestros sentidos y facultades deben evitar las cosas que conducen a transgredir, a desobedecer los mandamientos. Hermano, hermana que me escuchas, ¿quiénes? Y tú, amigo, mira, quienes llevan a los demás a la tentación de pecar. Y es importante esto, porque muchos llevan a los demás a pecar por la ropa que se ponen, o en cualquier otra forma, o los exponen a ello, son tan culpables de su pecado y serán considerados responsables de dar cuenta por ello. De ahí que debemos someternos a las operaciones dolorosas, a tomar decisiones radicales para salvar la vida y para salvar nuestra alma. La pregunta que surge es: ¿de qué debiera retenerse nuestra mente cuando lo que está en juego es la salvación de nuestra alma? ¿Sí entiendes eso? ¿De qué debiera retenerse nuestra mente? De esos deseos lujuriosos y pecaminosos cuando está en juego la salvación de nuestra alma. Amigo, joven, hermano que me escucha, hay tiernas misericordias tras todos los requisitos divinos. Dicho de otra forma, hay tiernas misericordias tras todos los mandamientos divinos. Y hay gracia y consuelo. Mira, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos facultará para satisfacer y para controlar, para que nos deleitemos en Él. No hay más de 2 maneras de derrotar los pensamientos prohibidos. No hay más de 2 maneras. La primera es la acción cristiana. La mejor manera de derrotar tales pensamientos es llenarse la vida de la palabra de Dios y de trabajos y servicio cristiano. O sea, que no nos quede tiempo para esos pensamientos y pensar tanto en el prójimo que acabemos por pensar tanto en el prójimo más que en nosotros mismos. Concentrémonos no en nosotros mismos, sino en los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La cura real de los malos pensamientos se consigue nada más que consagrándose al estudio de la palabra de Dios y a las buenas acciones. O sea, no es por obras para que nadie se gloríe, pero cuando tú estudias la palabra de Dios y tienes una relación con Dios, obras para bien. La segunda es llenar la mente de buenos pensamientos. ¿Y cómo tienes la mente llena de buenos pensamientos? Cuando te deleitas en estudiar los 66 libros de la palabra, vas a tener buenos pensamientos, van a tener buenas ilustraciones, vas a tener buenos sueños.
Es la única manera de vencer los malos pensamientos y ponernos, en vez de pensar en cosas lujuriosas, pensar en el reino de los cielos, pensar en el cielo, pensar en las cosas que hay allí. Si uno, amigo, hermano, si uno está asediado por pensamientos de cosas sucias y prohibidas, puede estar seguro que nunca los vencerá. Y no lo vas a hacer retirándote de la vida diciéndote, ya no voy a pensar más en esas cosas. Amigo, solo lo conseguirás sumergiéndote en la acción cristiana y en el pensamiento cristiano. Nunca lo conseguirás tratando de salvar tu propia vida. Solo dedicándote a Dios y dando tu vida por otros. Que Dios nos ayude a todos en esto. Dedicándonos a Dios y dando nuestra vida por otros. En este caso, a los casados es dar la vida por sus esposas, a las esposas dar su vida por sus esposos en primer plano. Y esto solo sucede cuando estás dirigido por una mente sana y nuestros miembros vienen a ser instrumentos de justicia para la gloria de Dios. Amigo, hermano, joven que me escucha, Jesús estaba totalmente en lo cierto porque su camino es el único que conduce a la salvación y a la seguridad de vida. Jesús está tan intensamente preocupado con los pensamientos de una persona y está tan intensamente preocupado por el bien del matrimonio que nos enseña esto. No cometerás adulterio, no codiciarás. Hasta cierto punto, todos tenemos una personalidad dividida. Hay una parte de nosotros que está atraída al bien y otra parte de nosotros que es atraída al mal. Mientras una persona sea así, se está librando una batalla en su interior. Una voz le incita a tomar las cosas prohibidas, la otra voz lo está prohibiendo. Alguien escribió de esto diciendo que entre nosotros hay dos lobos peleando entre sí. Dos lobos peleando entre sí. ¿Y cuál gana? El que tú alimentes más. El que tú alimentes más. Un filósofo, Platón, escribió algo que quiero compartirles con ustedes. Él comparaba el alma con gobernar un carro de 2 caballos, donde uno era dócil y obediente a las riendas y a la palabra de mando. El otro era salvaje, indomable y rebelde. El nombre de un caballo era la razón, el del otro era la pasión. La vida es siempre un conflicto entre las exigencias de las pasiones y el control de la razón. La razón son las riendas que mantienen las pasiones a raya, pero las riendas se pueden romper en cualquier momento. El dominio propio puede bajar la guardia en un instante. ¿Y qué sucede entonces? Que te vas a la caída. Mientras exista esta tensión interior, este conflicto interior en la vida se mantiene insegura. En tales circunstancias no hay tal cosa como estar a salvo. Y la única manera es Jesús. Y Jesús nos dice que hay que erradicar, hay que cortar para siempre el deseo de lo prohibido. Solo entonces estará a salvo tu alma y tu vida. Al mismo tiempo, así como cortando una mano o sacando un ojo se perdería el poder de ver, una mano se perdería el poder de obrar. El Señor ciertamente da a entender que debemos atacar la raíz del mal, como también cortar todas las ocasiones que nos estimulan a practicarlo. ¿Qué mejor te es que se pierda uno de tus miembros que no que todo tu cuerpo sea echado del infierno? Amigo, ¿qué es mejor que saques la televisión, el computador de tu pieza personal y que lo pongas en lugares públicos para que no caigan en la tentación de estar viendo pornografía? Amigo, hermano, joven que me escuchas, el que desprecia esta advertencia
el de sácalo y échalo de ti, ha de hallar que su cuerpo entero será echado con pronta y retribución al infierno. Es un lenguaje muy duro el hablar del infierno en labios, porque es el mismo Jesús que menciona el infierno, en labios del que es todo amor, pero es una verdad. Él es amor, pero también es fuego que consume. Cuando Jesús dijo, pero yo os digo, Él no estaba aboliendo la ley ni agregando sus propias opiniones. Más bien, Jesús estaba ofreciendo una explicación completa de por qué Dios hizo la ley. Recordemos que la debilidad de los fariseos radicaba en que se sentían satisfechos. Ellos estaban plenos obedeciendo la ley en lo exterior, sin permitir que cambiara sus corazones. Así, ellos eliminaban su significado espiritual. Jesús dijo que la calidad de nuestra piedad tiene que ser superior a lo de los escribas y fariseos. Podemos aparentar piedad y seguir de lejos del reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo mostró el significado completo de este mandamiento, conforme al cual debemos ser juzgados en el más allá. Y por tanto, debiera ser obedecido, amigo, hermano, joven que me escucha, ahora mismo. Esto debiera ser obedecido ahora mismo. Amigo y hermano y joven que me escucha, lo que aquí se dice es muy aplicable a nuestro ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Porque Él lo que busca es que su pueblo se vuelva a Él, que se aparte de su pecado y vuelva a Él. Hoy es el tiempo. Hoy estamos en el Rey que siembra. Mientras estemos vivos, estamos en camino a su trono de justicia. Después de la muerte, será demasiado tarde. Solo hay esperanza cuando se es vivo. Vale más perro vivo que león muerto. Cuando consideremos la importancia que Dios da al matrimonio, y por eso nos dice no adulterarás, no fornicarás, no codiciarás, y vemos la incertidumbre de la vida, lo corta que es. Amigo, si hacemos esa comparación, cuán necesario es buscar la paz con Dios sin demora. Cuán necesario es estar a cuentas con Dios sin demora, porque en cualquier momento podremos partir de esta tierra. Jesús nos enseña que su evangelio engrandece la ley y enaltece su autoridad. Jesús nos demuestra que la ley como expuesta por Él era una regla mucho más espiritual y un escudriñador del corazón mucho más fiel de lo que habían creído la mayoría de los judíos. En la explicación de este mandamiento, el séptimo y parte del 10º, muchos creían que guardaban esta parte de la ley de Dios, mientras que no eran culpables del acto. El Señor Jesús enseña que los requisitos de este mandamiento van mucho más allá. Condena todo pensamiento lujurioso y de malas pasiones. Por ejemplo, refiriéndose a que Moisés dijo, cuando hablábamos hace 8 días de que Moisés dijo no matarás, Jesús enseñó que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Los fariseos leían esta ley y como ellos creían y no habían matado a nadie, ellos se sentían muy rectos. Sin embargo, estaban tan enojados con Jesús que ya pronto estarían planeando matarlo. Y eso los convertía a ellos en asesinos, aunque no con sus propias manos. Y asimismo pasa con el adulterio, la fornicación y la codicia. El solo desearlo ya es pecaminoso. El dominio propio es bueno, pero Cristo quiere que dominemos también nuestros pensamientos. Jesús dijo que seremos juzgados aún por nuestras actitudes.
Cuidemos nuestras actitudes, las que la gente no ve, y las acciones que todos ven. Jesús decía a sus oyentes que necesitaban una piedad totalmente distinta. Dios, a través de toda su palabra, nos está llamando a la obediencia. Una y otra vez. Obedezca. Obedezca. No una versión más intensa de la piedad de los fariseos, no que seamos como los fariseos, sino más obedientes a Él. Quiero recordar 3 cosas que cité la semana pasada de cómo nuestra bondad debe ser. Lo primero es que debe proceder de lo que Dios hace por nosotros. Proceder de lo que Dios hace por nosotros y no de lo que nosotros podemos hacer. Lo segundo es estar centrada en Dios, no en nosotros. Todo es para la gloria de Él. Y lo tercero, estar basada en la reverencia a Dios, no en la aprobación de los hombres. Algunas personas creen que los cristianos deberían estar dirigidos principalmente por experiencias espirituales y sentimientos en vez de una cuidadosa atención de la Biblia. Amigo, hermano, joven que me escucha, esto es misticismo antibíblico, porque solo la Escritura, en ella podremos hallar vida. Si tu corazón se deleita en las enseñanzas de Cristo, aun si ellas te humillan por tus pecados, entonces esto es una señal de que eres cristiano. Un verdadero cristiano se deleita en la ley de Dios. Amigo que me escuchas, yo te invito para que te arrepientas de tu pecado, que vuelvas al Señor, porque con tu forma de vivir estás quebrantando la ley de Dios. Con tu forma de vivir quebranta la ley de Dios. Ven a Cristo. Hoy Él te perdona. Por grande que sea tu pecado, por pequeño que sea tu pecado, Él te perdona. Y si mueres, cierra los ojos aquí y vas derecho al reino de los cielos. Como le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ven a Cristo, hermano. Hermano, fortalezcámonos en el Señor. Pidámosle ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a no tener malos pensamientos, a que utilicemos bien nuestro tiempo, no caigamos en las tentaciones de este mundo. Hermano, que la palabra sea un deleite para nuestras vidas. Y a todos en general, les motivo para que sigamos orando y ayunando, rogando al Señor que quite la disciplina, porque esto es una disciplina de Dios, el que privarnos de podernos reunir en iglesias locales, el poder congregarnos juntos. Roguemos al Señor que en su gracia pueda apartar la disciplina. Es en el tiempo de Él, en la gracia de Él. Sigamos en esa oración y ayuno y clamándole a Él. Dios les bendiga. Un buen día del Señor. Saludos para todos.